Quiero presentar en esta hora un saludo muy especial a todos los amados hermanos en la fe que están haciendo su ayuno de Jesús. Unos una vez a la semana, otros 3 días por semana, otros 7, otros 21 y quienes se han lanzado a hacer completamente los 40 días. Lo que nos une entonces es el devocional y el entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto nos habilita para poder celebrar una tremenda victoria. Jesús inició su ministerio llevado o impulsado por el Espíritu Santo, ayunando por 40 días. Pero es significativo que cuando Jesús resucitó, antes de irse, pasó otros 40 días con sus discípulos. Entonces note, el que inició con 40 días, terminó con 40 días. Y esos 40 días, de ninguna otra cosa les habló, según el libro de los Hechos, sino del reino. Y es de lo que menos se habla. Nosotros acá en nuestra congregación, todo este mes de enero y febrero, de ninguna otra cosa más vamos a hablar sino del reino. Así que mañana comenzamos a enseñar acerca del reino. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hay una versión que dice, y les habló exclusivamente acerca del reino de Dios. Ese fue el único tema que manejó con ellos por 40 días, y yo espero que en estos 40 días Dios de verdad te hable de su reino. ¿Por qué razón? Porque las características que va a tener este ejército de Dios, las personas que Dios va a usar en este tiempo, de una manera significativa, son personas que entienden reino. Pero antes de meterme un poquito acerca en esto, porque ayer solté como una bomba ahí, y quiero ampliarla y aclararla. Estos que forman parte del ejército de Dios tienen 3 características simples pero significativas. Son como unos atributos. Y posiblemente alguien diga, eso es demasiado básico, pero que es vital para formar parte de las filas del ejército de Dios, para darle respuesta juntamente con los ángeles al ejército del inframundo. Entonces, el primer fundamento de todos aquellos que se dicen ser cristianos, Jesús lo dijo: les digo la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puedo yo, anciano, volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: os aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu. Entonces, como seres humanos, nosotros podemos reproducir solo la vida humana.
pero por el Espíritu podemos dar a luz la vida espiritual. Y esto ahora en este tiempo es espíritu contra espíritu, no es carne contra espíritu. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y solamente gente que ha nacido del espíritu puede hacerle frente como ejército de Dios a todo lo que se nos ha venido encima, que se irá intensificando más, se los aseguro. Ahora, note que Jesús a Nicodemo le presentó por nuevo nacimiento, primero, ver el reino de Dios, y segundo, le añadió a ese nuevo nacimiento agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Pablo luego le da un paso más y es manifestar el reino de Dios. Entonces el reino de Dios hay que verlo, hay que entrar y hay que manifestarlo. ¿Dónde está esa gente que ha visto el reino? ¿Dónde están los que han entrado al reino? ¿Dónde están los que están manifestando reino? Si solamente en la mayoría de los templos que se van a reabrir mañana para iniciar sus jornadas, les van a hablar de todo menos de reino. Cómo leer la Biblia, cómo ser un buen diezmador, de ser fieles. No sé qué tema tengan los predicadores para mañana. ¿Y sabe por qué ellos no pueden hablar de reino? Porque no han nacido de nuevo. Porque solamente han utilizado el evangelio de la salvación. Y aún en ese punto, algunos fallan. ¿Por qué razón? Porque conectan la salvación solamente para ser libres del pecado. Cuando el evangelio del reino no viene necesariamente o exclusivamente para hacernos libres del pecado, lo que llaman el pecado original, sino para regresarnos al propósito original. Cuando una persona entiende propósito original y diseño original, inmediatamente deja de pecar, porque el diseño, el propósito es superior y la gente inmediatamente. Por eso es que al reino el primer paso es el arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces, necesitamos nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino y manifestarlo. El apóstol Pablo, hablando precisamente de los dos elementos que Jesús presentó, agua y espíritu, noten ustedes cómo él tenía un concepto totalmente diferente a lo que tienen algunos. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y note, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo habla aquí del lavamiento, de la regeneración, él dice también y añade que nos lavó por su palabra. Entonces, una cosa es el lavamiento del agua para que los pecados queden sepultados, y otra cosa es el lavamiento por la palabra, porque es la palabra la que trae nuevos genes, porque eso es lo que significa regeneración, ser regenerado o ser parte de una nueva generación, es decir, regresar a tener los genes del Padre.
la genética del Padre, porque cuando Adán pecó, ¿qué pecado original había en Adán? Si el pecado en el hombre no existía, Adán lo que perdió fue propósito y genética divina, porque dice Lucas que él era hijo de Dios. Entonces Dios no perdió un pecador, Dios perdió un hijo. Y ese hijo, aquellos que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser regenerados o tener el ADN divino y por la palabra tener ahora la naturaleza divina. Entonces el lavamiento del cual está hablando Pablo en la carta a Tito es un lavamiento por la palabra que es la simiente de Dios para podernos engendrar. Entonces usted pasa por el bautismo de aguas para salvación, para que sus pecados sean perdonados. Ahora que te detiene, levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Para qué? Para que tus pecados. Entonces, ese bautismo de aguas es con el propósito de que la persona reciba por su nombre el perdón de sus pecados. Pero la regeneración tiene que ser por el lavamiento de la palabra. Y luego añade el apóstol, usando también el mismo elemento de espíritu, pero ahora dice, ese espíritu te da renovación. La palabra te da regeneración y el espíritu te da renovación, ¿pero de qué? Renovación de mente. Te pone otro sistema de pensamiento. Esta gente que ha sido regenerada por la palabra y renovada por el Espíritu son los que pueden ver, entrar y manifestar el reino de Dios. Es a esos a quien Jesús, como eran su ejército, les dedica 40 días para hablarles única y exclusivamente del reino. No les habló de los rudimentos que aparecen en Hebreos. Les habló a un pueblo que había pasado y estaba preparándose para recibir un elemento que les hacía falta, y era la renovación en el espíritu. Por eso les digo, no salgan de Jerusalén, ya ustedes han sido lavados por la palabra que yo les he dado, les he metido genética de hijos. Ahora lo que necesitan es la renovación del espíritu. Por eso las lenguas de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos, porque el problema de la gente está aquí, en la cabeza. Es ahí donde hay resistencia. Hable usted con una persona que ha sido bautizada y muchos de ellos han recibido el Espíritu Santo y dile, explícame reino. No, eso es algo para allá, para el milenio. ¿Es Jesucristo rey ahora, sí o no? Entonces, si Él es rey ahora, ¿cómo va a ser un reino posterior? Si todo rey para ser rey necesita tener reino. ¿Ah? Y el libro de Apocalipsis claramente nos dice que nosotros somos parte del reino de los santos. Ahora. Porque algunos han dicho, no es que Jesús no reina sobre la iglesia. Y allá en el libro de Revelación dice que Él es el Rey de los santos. ¿Sí ven? Entonces hay una cantidad de Biblia que no la enseñan, que no la predican. Y este ejército indiscutiblemente tiene que ser compuesto por gente que ha nacido de nuevo, por gente que ha tenido la experiencia de que la palabra los lave y el Espíritu venga y les dé una nueva mentalidad. Son algunos como los líderes religiosos de la época de Jesús, que hacían que la gente no pudiera entrar, ni ellos mismos entraban, pero sí los aterrizaban en el infierno. ¿Por qué es que hay tanto pastor famoso
cantantes famosos y líderes espirituales que no están en el mover presente de lo que Dios está haciendo ahora. ¿Por qué es que los sistemas religiosos pueden tener haciendo misas a hombres que son ateos, masones, que no están a la vanguardia del mover de Dios, agnósticos, completamente reincidentes en estarle metiendo a la gente antidiseños, que nunca hablan del arrepentimiento, pero el arrepentimiento bíblico, porque hay un arrepentimiento religioso. El arrepentimiento del religioso se compone en dos partes. El primero es por mi culpa y por mi sola culpa. Declararse culpable. El arrepentimiento evangélico, venga y llore aquí con este sermón que le di cada domingo. Están los mismos hermanos lloriqueando en el altar. Pero el arrepentimiento del reino es un cambio de mente, y cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de caminar, de proceder, de vivir. Es totalmente quitar el chip antiguo y instalarse uno nuevo. Yo no quiero gente lloriqueándome cada domingo, ni tampoco el que reza y peca empata. ¿Qué vida miserable es esa? ¿Qué tipo de evangelio es? Pero como no han nacido de nuevo, entonces todo el tiempo están recayendo en pecado, todo el tiempo están cometiendo las mismas barbaries. Entonces, eso es lo que hace que una iglesia sea mundana, no que una hermana se arregle ni nada de eso. Lo que hace una iglesia mundana es que no entienda reino, porque el que no es parte del reino es un mundano. Hay una cantidad de iglesias que son mundanas porque no entienden nada de lo que viene de arriba. El mismo Nicodemo, semejante hombre, príncipe de la ley, Jesús le dijo: usted es como cualquier otro. Usted es un mundano, porque usted solo ha tenido el nacimiento natural, pero no has tenido el nacimiento de arriba. Entonces no hay diferencia entre todo el andamiaje religioso que tú tienes y una persona que es mundana, porque ni has visto ni has entrado al reino. Y esto es algo tremendamente delicado lo que estoy hablando, pero hay que hablarlo. Ya es hora de hablarlo. Gente que está detrás de los púlpitos que ni a salvo llegan. Y menos nacer de nuevo. Hombres que son exitosos en mercadotecnia para hacer crecer ministerios a multitudes. Pero cuando usted los oye, no tienen lenguaje de un hombre que ha nacido de nuevo. Son inspiracionales, son personas que mueven las emociones, gente que tiene palabras para que la gente se motive, son motivacionales, pero no tienen el mensaje contundente del reino de Dios, y por esa razón el enemigo ha avanzado, porque se ha ocupado todos los espacios que la iglesia religiosa le ha dejado, a punto que hemos castrado a la gente del pueblo de Dios a participar en la conquista del monte de gobierno. Escúchenme, yo no promuevo la política, pero promuevo el gobierno de Dios. Y lo que la gente necesita en nuestros países es personas formadas en escuelas de gobierno a través del mensaje del reino, para que salgan no a hacer política, sino a hacer gobierno, porque la gente necesita ser gobernada, no lleno de politiquería barata.
promesas que no se cumplen porque tienen en la mente de abajo, animal y diabólica. Se necesita hombres con mentalidad de reino. Porque una persona con mentalidad de reino sabe gobernar, porque Dios es el que gobierna por los siglos. ¿Sabrá Dios de gobierno? Sí. Lo que Dios no practica es política. Y eso lo dejo ahí para que lo vayan rumiando. Entonces, no podemos confundir el trabajar para Dios por buenas obras con el hecho de haber nacido de nuevo. Estas son dos cosas totalmente diferentes. Gente que ora pero no cree en el Dios que ora. Gente que tiene a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Entonces es importante que se levante un ejército que mientras están leyendo la palabra crean que Jesús es el Señor, y creyendo que Jesús es el Señor, entonces cambien, sean salvos, vean, entren y demuestren el reino de Dios. Y Dios lo está haciendo ahora. Dios está despertando un pueblo ahora que son por nuevo nacimiento parte de su ejército, listos para presentar una batalla espiritual en estos últimos tiempos. El religioso no va a dar la talla para lo que se viene. No lo va a dar. En esta batalla espiritual de proporciones tan intensas, solo los que estén equipados por el Espíritu y puedan visualizar, porque tienen otra forma de pensar, son los que van a durar en esta época. Entonces, ese es el primer punto, haber nacido de nuevo para ser parte de las filas del ejército de Dios. Número 2, ser una persona quebrantada. El quebrantamiento, amados, no es malo cuando lo entiendes desde la perspectiva del reino. ¿Qué es quebrantamiento? Bueno, una de las cosas que más se utiliza en los ejércitos antiguos y que va a regresar, porque ya lo he visto, es los caballos de guerra. Y un caballo de guerra no puede ser usado en una guerra si primero no lo han quebrantado. Ese caballo de guerra tiene que ser domado. Entonces, dentro del reino de Dios, usted no es un quebrantado, porque fíjese ustedes que el quebrantamiento en la mentalidad religiosa dicen que es para formar carácter. Pero según la Biblia, las pruebas son para fortalecer la fe. Sometida a prueba vuestra fe. Así como José, dice la Biblia que fue probado. ¿Pero en qué fue probado? En formación de carácter, no, en fe. Por la fe pudo vencer todos los poderes que se le soltaron encima. Entonces, tenemos todo el asunto totalmente trastocado. Las pruebas no son para formación de carácter, sino para refinar tu fe. Entonces, esos caballos de guerra son quebrantados para la batalla. Y es lo que Dios está haciendo. Toda prueba es para que tengas fe para la batalla. Para que te agigantes en fe. Para que cuando se venga el enemigo como río, tú salgas inmediatamente en forma combativa a través de una vida que entiende el poder de la palabra y el poder de la oración. Amados, escúchenme. ¿Cuándo ha visto usted que usted pueda sembrar una semilla en tierra que no ha sido rota? Entonces el quebrantamiento es abrir tierra para que la semilla se siembre. ¿Qué es lo que pasa con el quebrantamiento? Que hay áreas que no han sido domadas, y es lo que estamos haciendo en estos 40 días de ayuno, diciéndole al Señor, quebrántame.
Rómpeme esta tierra y siembra tu palabra de verdad. Dómame para ser un caballo de guerra. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento es Dios llevándote donde Él quiere que tú sometas tu vida. Usted, por ejemplo, ha visto, hay un terremoto de aquellos impresionantes y la gente se tira a la calle, ateos, borrachos, de todo, insultadores, groseros. Dios mío, ayúdanos. ¿Pero por qué están diciendo Dios mío, ayúdanos? El ateo y el borracho. Porque están en pánico por el terremoto, pero no tienen una relación con el Dios del cielo. Entonces uno puede decir, Dios mío, ayúdame, siendo ateo. Pero otra cosa es cuando un hijo de Dios que tiene revelación dice, Dios mío, quiero pasar un tiempo contigo. Quiero meterme contigo porque te conozco y quiero conocerte aún más. Entonces déjame decirte algo, Dios se siente atraído por la debilidad del hombre, por la mansedumbre del hombre. ¿Por qué? Porque estamos mostrando lo que la Biblia llama pobres en espíritu. Porque a esos es a los que se les da el reino. Al que dice cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta no en el encumbrado, no en el que está a cuello parado, sino que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Dios es atraído por un hombre que se humilla, por una mujer que se humilla. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A Dios lo repele el orgullo. Él no tolera un Zaqueo subido en un árbol, mirándolo de arriba para abajo. Antes de que Jesús le hiciera todas las ofertas a Zaqueo, que era pequeño de estatura, le dijo, Zaqueo, desciende, porque a mí nadie me mira de arriba para abajo, todos me tienen que ver de abajo para arriba, porque aquí el Señor soy yo. Y cuando Zaqueo se bajó, inmediatamente le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy me voy a meter en tu necesidad. Hoy me voy a meter a cambiarte de un Zaqueo a un apóstol. Y llegó a ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Sí, el que se bajó fue subido y elevado a ser uno de los apóstoles cuando Judas dejó su lugar. Entonces, amados, necesitamos atraer a Dios por nuestra humildad. Porque así dice el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo, y también con el espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es palabra de Dios. Entonces, yo siempre lo he dicho, en tu vida o en la mía, cuando entra el orgullo sale Dios. En el momento que te entró el orgullo se salió Dios. Y no necesitamos que se salga Dios, sino que se meta Dios. Entonces, hay que decidir. Pero la gente que entiende el reino es la gente más humilde que hay. Todo soberbio es una persona que no ha entendido reino, es un religioso, porque tiene la cresta parada por el espíritu religioso. Toda esa gente que es iracunda, que inmediatamente se alborota por cualquier cosa, es un carnal y es un religioso. La gente del reino es gente humilde, que permite que la grandeza del Dios Altísimo sea la que se manifiesta y resuelva asuntos que él mismo no puede resolver con sus arranques de ira y de orgullo y de vanagloria. Escúcheme, yo he tenido la experiencia ya por los años que tengo de ministerio,
que cuando he visto a alguien que cayó como coco es porque primero se subió como palmera. Eso lo tengo ya definido. Esos actos soberbios, esos actos de orgullo son el preludio a una caída inmoral que ya finalmente los empuja hacia afuera. Mira tú a alguien que cayó y le puedes rastrear y seguirle la estela de orgullo que traían en la cola. Entonces, Satanás, ¿por qué se metió en semejante problema? ¿Por qué fue arrojado del cielo? Por orgullo. Porque quiso hacerse igual a Dios sin ser Dios. Quiso ocupar el lugar, es decir, tuvo una apreciación falsa de sí mismo y no se dio cuenta. La posición que yo tengo me la dio Dios. Y cuando alguien estima por encima de lo que Dios le ha dado, inmediatamente es arrojado de su posición celestial. Y de ser un Luzbel, ahora es un miserable acusador, un miserable diablo. Entonces, andar con orgullo es la forma más alta de ofensa que podemos poner delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado del espíritu. Y Dios prefiere perdonar a alguien que ha cometido un pecado de la carne y no a alguien que tiene pecados del espíritu, porque lo enceguece por completo. El orgullo en una persona, ¿sabe por qué Dios le molesta tanto? Porque le hace recordar a su archienemigo, que es Satanás. Y aun que tú seas el objeto de su amor, te vistes inmediatamente de un disfraz satánico que a Dios inmediatamente lo pone mal. ¿Quieres poner a Dios maluco, como dicen en Colombia? Vístete de vestiduras de orgullo y vas a ver que Dios no te tolera. ¿Por qué? Porque el orgullo actúa como un repelente que mantiene alejada la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Cuando el favor de Dios se le niega a alguien, siempre búscale donde hay orgullo en mi vida. Porque tu carne es capaz de que cosas nunca sean concebidas. Hay atrasos por orgullo, hay atrasos por no doblegarse. Pero cuando alguien se postra tan largo como es en el suelo, en un acto genuino, porque Dios conoce el corazón, y dice: Señor, aquí estoy más bajo, no puedo estar, pero te necesito. Dios, cumple tu propósito en mí. Yo no quiero ser aquel que se interponga. Mire, alguien dijo por ahí que cuando tú te metes en la recámara secreta y cierras la puerta tras ti, solamente queda Dios y tú. Y en el momento que quedas Dios y tú, dile: Dios, yo me hago a un lado para que solo quedes tú. Y cuando usted hace eso y solo queda Dios, porque te derrites en su presencia, te desvaneces en su presencia, cuando salgas de ahí, Él te va a recompensar en público. No hay nada más maravilloso que un corazón quebrantado, que por quebrantamiento puede ser restaurado. Yo no he visto más dulzura que salga de los labios, ni mejor alabanza, ni mejor predicación, que la de un individuo que se ha quebrantado delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es el primer indicador de que de verdad te estás desmontando de tu caballo de orgullo? Cuando puedes admitir que te has equivocado. Cuando puedes ir frente a tu autoridad espiritual y decirle: me equivoqué. No, pero mientras... ¿Sabe por qué hay gente que no ha regresado de esos hijos pródigos? No porque no entiendan que necesitan congregarse, sino por el miserable orgullo. Entonces, mientras estén vestidos de Satanás,
no podrán regresar. Porque hay gente que se está perdiendo bendiciones por no admitir, porque hay matrimonios que se echan a perder, porque hay por ahí un machito que no es capaz de ir con la mujer y decirle, amor, me equivoqué, perdóname. Hijos que no han podido regresar a sus hogares por no hablar con su papá y su mamá y decirle, me equivoqué. Pero en fin. Punto número 3. Debe ser una persona creyente, porque al que cree, todo, absolutamente todo le es posible. ¿Sabe por qué es importante creer? Porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Mi Biblia dice, pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan con diligencia. Alguien me dijo una vez que le resultaba tan difícil creer en Dios. Creer era una gran lucha para ese individuo y tuve que informarle que es imposible más bien no creer en Dios. Porque en algo tienes que creer. Y la pregunta es, ¿en qué estás creyendo? Es hecho de que se necesita ser más, escuche, se necesita tener más fe para ser ateo que para ser un cristiano. Porque tienes que negar todo lo que Dios ha manifestado a tu alrededor y sostenerte en una mentira. Pero qué maravilloso es tener la fe de Dios en nosotros, que Él puede manifestarse, que Él puede hacer cosas extraordinarias a través de una palabrita tan pequeña de 2 letras, pero que se enchufan directamente con el poder de Dios y generan cosas extraordinarias. ¿Sabe quién es un verdadero creyente? Alguien que se ha negado sencillamente a renunciar. Alguien que ha dicho, yo no tiro la toalla, he sido tentado a tirarla. He sido tentado a rendirme, pero porque estoy lleno de fe, sencillamente la fe que tengo por dentro, mis convicciones que tengo por dentro no me permiten, porque es como un fuego que arde dentro de mí que no lo puedo apagar. Y yo creo firmemente que muchos de los pastores que están en pie en este tiempo, después de pandemia y todo lo que han vivido y todas las cosas adversas, es porque se han aferrado de la fe. Y por eso no se han rendido. Y eso de no rendirse es la evidencia que son gente de fe. No es sencillamente un acto de una resistencia en tu propia carne, sino porque te has metido en la dimensión de la fe. Y por lo tanto el Señor no ha podido ignorar la fe que tienes. A esto se le llama la buena batalla de la fe. Esto es lo que te lleva a ser más que vencedor. Son la gente que creen en las promesas de Dios. Son la gente que pueden hablar e infundir fe en los demás. Escúchame lo que te voy a decir. El justo, dice mi Biblia, en el Antiguo Testamento, por su fe vivirá. Pero en el Nuevo Testamento no dice por su fe, sino por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene la fe de él propia, sino la fe de Dios. Por esa razón se manifiesta la gloria de Dios, porque Dios está utilizando ese cuerpo para meter su propia fe, y claro que lo que es de Dios responde a lo que es de Dios. Entonces, amados, déjame decirte que este ejército del cielo es un ejército de gente que ha creído con resolución en el Dios del cielo y lo están manifestando.
que cuando van a orar por un enfermo e imponen sus manos no tienen ni la más mínima pizca de duda. Que mañana cuando se paren detrás de esos púlpitos van a hablar el lenguaje de la fe. Y va a salir un pueblo enardecido por el poder de la fe de ese hombre y de esa mujer que van a traer la palabra. Que esos empresarios se van a extender contracorriente, porque son gente absolutamente metidos en la fe y el éxito en esas vidas no se dejará esperar. Ahora bien, ya presenté esas tres cualidades. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Lo que está sucediendo ahora es que detrás de cada manifestación que usted vea del enemigo en su ciudad hay un altar. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando entra a un templo tradicional? El altar allá al fondo. Y bien pomposo, bien elegante. Cuando usted va a la casa de un hechicero, ¿qué es lo que encuentra? Su altar. Estamos en una guerra de altares. ¿Y qué es lo más triste? Satanás en tu ciudad tiene sus altares. ¿Y dónde está el tuyo? ¿Dónde está el altar de los hijos de Dios? ¿No creen ustedes que como Elías debemos reedificar nuestro altar? El altar de un hijo de Dios no son meras acciones humanas. Es el ministerio del Espíritu Santo que está operando a través de ti. Es el altar donde se arrodilla un buscador de la verdad. Alguien que cuando se arrodilla activa el poder del Espíritu Santo, porque dijo Jesús, y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. Entonces para eso necesitamos levantar altar, para que derribe los altares que tienen a la gente en pecado, en injusticia e ignorantes del juicio venidero. Tu altar tiene que ser para que los pecadores, ¿por qué? Porque a través del Espíritu Santo que va a cargarte, a darte argumentos, se va a derribar la fuerza de los altares que tiene la gente cautiva en pecado, en injusticia e ignorancia, para que tú te levantes fortalecido por tu devoción de altar para sacarlos del pecado, llevarlos a la justicia de Dios y que entiendan que tienen que vivir para Dios porque no ignoran que viene el juicio verdadero. La gente por sus altares impíos no tienen la disposición para poder creer en el Dios verdadero, porque hay un poder que brota de esos altares que los mantiene en ignorancia. Y es más, hay iglesias religiosas que son afectadas por altares impíos que se levantan de brujos que lanzan maldiciones contra esos ministerios y los tienen secos. Pero la iglesia del Dios verdadero, el ejército del Dios verdadero, tiene como centro un altar a Dios. Lo primero que edifica es altar a Dios, para que se manifieste la justicia de Dios, para que haya activación de ángeles, para que el juicio de Dios venga y juzgue a los impíos y se suelte por completo. Yo estoy plenamente seguro que cuando el pueblo de Dios levanta altar puede derribar hasta carteles que tienen subyugadas, y usted lo puede ver, por ejemplo, en Cali, Colombia. Estaba subyugado bajo un cartel impresionante de los hermanos Rodríguez, un boliviano flaquito, casado con una americana, pastor en Cali, reunió a los pastores de la ciudad para derribar ese altar que estaba afligiendo a esa ciudad. Él cayó en medio de la batalla, pero su esposa continuó
¿Y qué sucedió? Se llenó el estadio de fútbol de intercesores que gemían por noches enteras. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Se derribó por completo ese cartel y soltó esa garra que tenía sobre el Valle del Cauca en mi país. Entonces, amados, Jesucristo dijo que el juicio ya viene sobre el gobernante de este mundo y ya ha sido juzgado. Son palabras finales de Jesús a sus discípulos. Les está informando: manténganse fuertes, no abandonen su fe, porque el Espíritu Santo obrará en ustedes. ¿Para qué? Para que convenzan al mundo de pecado, a los que no creen en Él, para que se revele la justicia de Dios que solo viene a través de Jesús y la gente se torne nuevamente a Él, y para que sean convencidos de que Satanás será juzgado por completo en el juicio eterno. Entonces, amados, ese ministerio nuestro de altar está descrito ahí, de las cosas que podemos derribar si tan solo levantamos altar a Dios. Por eso estos 40 días no es solo para un beneficio personal, sino que estás levantando un altar que es contra. ¿Ah? ¿Sabe usted que Jesús le dijo a sus discípulos después de 3 años: hay muchas cosas que todavía yo a ustedes no les puedo decir, que todavía no les puedo enseñar, porque no las pueden captar, porque no han nacido de nuevo? Ustedes no las pueden soportar ahora, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído. Él os hablará del futuro. Entonces el Espíritu Santo te guía hacia la verdad, no solo para admirarla, sino para internalizarla, abrazarla y demostrarla. Es un ministerio transmisor del plan y el propósito de Dios para nuestra vida, y es lo que provoca que un creyente no sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Vaya usted a la mayoría de los templos mañana y párese en la puerta y pregúntele a los que salen de ahí: ¿de qué predicó el pastor? Hace 10 minutos que el tipo terminó de predicar, y le preguntas tú: ¿de qué predicó el pastor? Estuvo lindo, me gocé, sentí escalofrío. ¿Pero de qué habló? Bueno, estuvo maravilloso, fue glorioso, me emocioné, brinqué, lloré. ¿Pero de qué habló? ¿Qué dijo? Maravilloso estuvo. ¿Sabe por qué? Porque esos son los oidores olvidadizos. No han pasado 10 minutos cuando ya él olvidó todo. Y el pobre hombre allá gritando y de todo por 1 hora, y de nada sirvió. Pero aquel que ha nacido del Espíritu atesora la palabra. No solo la atesora, sino que la vive, la cumple, la hace, la manifiesta durante toda la semana, y ve resultados y viene por más al siguiente domingo. Por eso hay algunos que se les hace nada no ir al templo el siguiente domingo, porque como se les olvidó todo, no tienen resultados de lo que oyeron. ¿Ah? Si todo lo que yo enseño la gente no lo puede depositar al banco el siguiente día, no dije nada. Tiene que ser algo que se viva, algo que la gente pueda hacer, que pueda reproducir. Aleluya. Entonces no podemos ser efectivamente un hacedor hasta que no nos hayamos convertido en uno que haya permitido que la palabra se hunda profundamente en nuestros corazones y se injerte en nuestras almas. Pero doy gracias a Dios que hay un cambio de guardia en el cuerpo de Cristo en estos últimos años. Y Dios está hablando de una manera absoluta y contundente a su pueblo, mensajes que no se pueden olvidar, pero que sí se tienen que vivir. Porque no estamos hablando de aquellos que dicen: el Señor me dijo, cuando no le dijo nada. Es tiempo de decir: el Señor dijo porque Él dijo.
No porque han recibido un espíritu seductor de doctrinas de demonios o doctrinas de hombre, sino porque han oído de verdad la voz del Espíritu. Un gran hombre de Dios tuvo una visión, y en esa visión se vio que estaba como en una especie de cabaña de madera, hecha como de guadua o de madera, y sintió un calor que venía por debajo. Y cuando se asoma a ver, aquello estaba encendido por debajo, y él dijo: esto, como está hecho de madera, estas llamas van a quemar por completo todo esta construcción. Entonces se fue corriendo a agarrar su computadora, y el Espíritu le habló y le dijo: no, estoy hablando de una visión, no agarres tu computadora, corre y levanta a la esposa, y luego agárrate una manguera que está afuera como de bombero y échala sobre esa construcción. Y ahí se despertó y le pregunta al Señor: ¿qué significa esto que me acabas de mostrar? Y le dijo el Señor: esos son los planes, ese fuego que hay por debajo son los planes del enemigo para poder quemar por completo algunos ministerios, arrasar por completo ministerios. Pero lo único que va a poder salvar a los ministerios en este tiempo no es tu computadora, que muestra lo que tienes escrito de diseños que tú te has inventado, de tus propios planes y tus propias ideas. Eso es lo que representa. Por eso te dije: deja tu computadora ahí, porque ese diseño no puede apagar el fuego que está tramándose por debajo. Lo único que puede apagar el fuego es lo que te mostré a continuación. Despierta a la esposa, despierta a la iglesia y toma la manguera de la palabra, porque es el poder de la palabra lo que va a apagar los fuegos que está encendiendo el maligno en este tiempo. Por eso estoy aquí yo despertando a la esposa y tomando la manguera de la palabra, porque no es con diseños de hombre, no es con computadoras, con tramas nuestras. Hermano, el viajado que se viene no lo va a pagar diseños antiguos. No lo va a pagar la metodología que algunos no han querido abandonar. Es la iglesia de Jesucristo despierta y activa y empoderada, llena de la unción y la gloria del Santo y el poder de la palabra. Aleluya, me estoy gozando. Por eso es que un hombre de Dios vio Efesios 6:12 en una pantalla gigante, donde Dios le mostró los principados, las potestades, las autoridades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y la maldad espiritual. Y vio en esa pantalla gigante donde estaba Efesios 6:12 unos letreros que mostraban que Satanás no hace absolutamente nada sin tener un plan, y que hay un rango y un archivo en ese reino estricto y ordenado. Y vio principados que eran muy hermosos y de aspecto atlético. Los principados eran los más poderosos y estaban asignados a territorios en todo el mundo. Y se le permitió ver un plan con respecto a toda Latinoamérica que los sacudió profundamente. Y vio que dentro de ese plan habían naciones donde él tenía un plan mayor para derribarlas, porque las demás caerían como piezas de dominó. Y uno de esos países es Estados Unidos, otro de esos países es México, otro de esos países es Colombia, otro es Brasil, donde el enemigo ha enviado principados para poderse tomar a todo Latinoamérica. Y a cada uno de esos principados vio él en esa pantalla que Satanás le asignaba miles de demonios
de mayor a alto rango, y soltó miles de demonios porque era la manera como iba a llevar su plan. Y cuando estos principados se movían a través del cielo, los demonios se dispersaban y las cosas temblaban, y normalmente corrían en parejas y en grupos. ¿Y sabe qué le mostró el Señor en esa pantalla a ese siervo de Dios de apellido Howard? Le mostró que esos demonios visitaban las naciones de la tierra con dos armas poderosas del reino de las tinieblas, y era el temor y el odio. Donde usted vea que hay ambientes de temor y manifestaciones de odio, quemando y destruyéndolo todo, usted va a descubrir que hay una actividad demoníaca impresionante. Y vio que esos demonios que estaban actuando en cada nación le tenían un temor impresionante a Satanás. Temor a Satanás y odio a la humanidad. Entonces el temor que ellos tienen a Satanás se lo meten a la gente, y el odio que le tienen a la gente la ponen entre ellos mismos para que se peleen. ¿Sí ven ustedes? Están transmitiendo lo que ellos sienten. Miedo y odio. El miedo que le tienen los mismos demonios al diablo se lo meten a la gente. Y el odio que tienen por la humanidad se la meten a los seres humanos para que se odien entre sí. Por eso es que ahora el sistema nos ha dividido en tribus para que nos odiemos unos a otros, pero es pura acción demoníaca. Y hasta que no abramos los ojos y reprendamos el espíritu de temor y reprendamos el odio, esos demonios no van a quedar deshabilitados. Por esa razón, él vio en esa visión batallas políticas, enfrentamientos fuertes, quemas, agresiones, batallas espirituales de alto nivel. Pero yo declaro que se levanta esa iglesia de Jesucristo con la manguera de la palabra, porque mi Biblia claramente dice que Él vino a darle bienes a los pobres. Amados, podemos hablar las lenguas que querramos, podamos tener la fe que mueve montañas, pero si no nos movemos en amor, nada somos, absolutamente nada. Vivimos en un tiempo donde la iglesia de Jesucristo tiene que ser la más fiel representante del amor de Dios como nunca antes. Vivimos en tiempos desesperantes, pero no podemos bajar la guardia, porque las fuerzas del Hades se han juntado contra la iglesia de Jesucristo, y por eso necesitamos a nuestras iglesias, nuestras comunidades, que se levanten en medio de las naciones, llenos del amor de Dios, para que puedan combatir. Y eso no se puede combatir con el espíritu religioso que pulula tanto en el cuerpo de Cristo. Y no lo estoy diciendo en un contexto negativo, pero un espíritu religioso no puede combatir una entidad demoníaca, engañosa y seductora. No pueden expulsar dentro del pueblo de Dios, porque ellos se relacionan con actividades religiosas, pero no pueden relacionarse con la actividad de un pueblo que opera con los parámetros del reino de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo, que Él es quien nos ha hecho ministros competentes, no del antiguo pacto, no de un sistema religioso, sino ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Un espíritu religioso busca engañar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque los pone en un estado donde creen que a través de su religiosidad pueden obtener la aprobación y la aceptación de Dios, cuando la justicia de Dios solamente viene por la gracia de Dios que se nos da por la fe a través de lo que Jesús logró ya en la cruz del Calvario.
Entonces, por esa razón muchos andan escuchando visiones falsas y predicciones mentirosas. Pero debemos reclamar en este tiempo el mensaje del Señor soberano. Su palabra debe estar a flor de labio en este tiempo, para que la opresión sobre los pobres, el robo y todo lo que tiene que ver con la sacudida que estamos viviendo y la invasión de ataques mentales sean disueltos por el poder de una palabra y de una gente que sabe amar de verdad. ¿Quién es el que se va a parar en la brecha? ¿Quién es el que se va a convertir en un contendiente efectivo para poder reclamar nuestros territorios, para decir, no derrames tu ira todavía, porque hay mucho pueblo que tiene que salvarse? Dice la Biblia en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado abate al pueblo. Entonces yo no quiero no quiero oír malos predicadores ni políticos que son la raíz del problema de nuestras naciones. Quiero oír a hombres de Dios y quiero gente que gobierne según el diseño de Dios. Porque tal el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, amados, quiero terminar diciéndoles esto. ¿Quién de ustedes se va a animar a traer de nuevo el oro al templo de Dios? ¿Quién de ustedes? Mire, Jesús dijo estas palabras: cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Sabe lo que estaba diciendo ahí? Literalmente, según mi estudio de la palabra, cuando regrese Él hallará oro en la tierra. Porque fe y oro en la Biblia se equivalen. El oro es tipo y sombra de tu fe. Es un emblema de pureza según Job 23:10. Es un símbolo de nobleza según Lamentaciones 4:1. Y ese oro solo puede venir de Dios. Es el tesoro, es el botín más buscado por el enemigo. El enemigo quiere robarnos nuestro oro, quiere robarnos nuestra fe. Al enemigo no le interesa matarte, al enemigo le interesa robarte tu fe y le interesa robarte tu oro, porque el enemigo sabe que si te roba tu fe ya no podrás agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que tengo que hacer es robarme el botín, robarme el oro de tu fe. Es lo que el enemigo dice. Lo que Dios te ha dado es lo que él más busca. El oro es un botín de guerra según Segunda de Reyes 24:13. Hay una frase en la escritura que habla de algo que es más fino que el oro, que físicamente nos está diciendo que ese oro que se llama fe es algo no perecedero y que tipifica lo incorruptible. La refinación del oro es una figura de gran pureza y una prueba de consistencia. Dice mi Biblia: en lo cual os alegráis mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, estáis angustiados por muchas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada para alabanza, honra y gloria en la aparición de Jesucristo. Lo que hace que Jesucristo se aparezca es el oro de tu fe. Jesús es atraído a tu fe. ¿Quieres que Jesús se aparezca en tu celebración mañana? Dile: necesito que se congregue, pero los de fe, los que traen oro refinado. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esa celebración? Habrá alabanza, habrá honra en dar y habrá gloria. Y cuando esos elementos se juntan, se aparece Jesucristo en la celebración. Entonces los enfermos son sanados, los angustiados son liberados, los muertos son resucitados. Aleluya. Entonces el oro en la Biblia
Es algo precioso y de gran valor. Y es usado como una analogía espiritual que significa nuestra fe, nuestras obras hechas en obediencia al Señor que resisten el ser probados por el fuego. Cada revelación de la palabra que usted tenga es un lingote de oro que usted tiene ahí arriba, amado. Algo que debemos adquirir del Señor a través de las pruebas y de las tribulaciones, según Apocalipsis 3:18, es que sea oro refinado en fuego. Toda persona que sus pruebas las convierte en oro, no me diga que es pobre. No me diga que no tiene nada. Y no vamos a permitir que el enemigo venga y nos robe ese tesoro, que le robe al cuerpo de Cristo su fe, porque hemos sustituido en gran medida el asentimiento mental por la fe, por todo tipo de pensamientos que no vienen ni provienen de la fe de Dios. Pero yo vengo a reconocer hoy que la Biblia es la palabra de Dios y que la afirmamos en nuestro caminar. Así es que nuestro caminar es un caminar de oro, de fe, genuino en la Escritura. La fe bíblica genuina no puede manifestarse en nuestras vidas sin producir resultados. Así como el sol no puede brillar sin producir luz y calor, un hombre y una mujer de Dios que impacta tiene que decir estas palabras: si tu fe no tiene prueba, es mentira. El rey de Egipto subió contra Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo? Se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Incluso quitó todo y quitó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce. Y la iglesia de Jesucristo no puede pelear con escudos de bronce, tienen que ser escudos de oro, porque el bronce en la Biblia es juicio. Y no podemos pelear con juicio, tenemos que pelear con fe. Levantar el escudo de la fe, que es un escudo de oro. Cuando la Biblia dice que tenían escudos de oro, en Jerusalén estaban hablando escudos de fe, y fueron sacados del templo y fueron reemplazados con bronce, una aleación, una mezcla de metales, y Dios no quiere mezclas, Él quiere lo genuino. Yo creo que ya me pasé de tiempo, amados. Hoy tenemos un poquito de Dios y un poquito de lo otro, y puros escudos de bronce, pura aleación. Hazlos a un lado. Esos escudos deben ser totalmente destruidos y decir: yo voy a recuperar mi escudo de oro. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en juicio y esperar que con imitaciones Dios se pueda agradar. Dios desecha el bronce, pero a Dios le agrada el oro, a Dios le agrada tu fe. Una fe genuina, una fe que cuando Dios la ve, inmediatamente marca que su presencia se manifieste. Un gran hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth fue llamado el apóstol de la fe. Debido a su fe audaz, fue un hombre que resucitó muertos, vio a los enfermos sanar, creyó todo lo que leía en la Biblia y caminó en una audacia inusual. Uno de sus dichos más favoritos fue: si el Espíritu Santo no me mueve, yo muevo al Espíritu Santo. Ese era el tipo de lenguaje que el hombre tenía. Si llego a una reunión y no veo que el Espíritu se está moviendo, yo hago que se mueva. Aleluya. Porque lo cargo. Aleluya. Donde quiera que el hombre iba, cosas pasaban. Dicen que cuando hablaba en público, a menudo era muy incómodo, hasta que la unción del Señor descendía sobre él. Y cuando comenzaba a fluir el poder de Dios
inmediatamente las masas eran atraídas. El pastor evangelista Smith tenía un amigo que llegó a ser un gran evangelista, el doctor Lester Sumrall. Y él contaba muchas historias sobre sus visitas continuas. Él era americano, pero vivió en Londres antes de la Segunda Guerra Mundial y visitaba constantemente porque Smith lo oyó predicar y dijo, me cae bien este muchacho. Él no invitaba a nadie a su casa, pero a él, a Lester, lo invitó. Y entre 1930 comenzó a visitarlo regularmente hasta que estalló la guerra y todos los norteamericanos tuvieron que abandonar Inglaterra. Pero una de las cosas que Lester Sumrall recuerda de Wigglesworth es que muchas veces tocó la puerta y Smith le abría la puerta con la Biblia en la mano, leyéndola en voz alta y compartiendo la gloria de lo que estaba leyendo, y ahí lo dejaba parado mientras él leía la Biblia. Y después de muchos minutos caí en cuenta que en una forma automática le había abierto la puerta y entonces le decía, ¿cómo te va hoy, Lester? Porque el hombre se embebía tanto en la lectura de la palabra de Dios que era su vida, de tal manera que encontraron un escrito de él que decía, a algunos les gusta leer la Biblia en hebreo, a otros les gusta leer la Biblia en griego, pero a mí me gusta leerla en el Espíritu Santo. ¿Por qué me gusta leerla en el Espíritu Santo? Porque es el autor de las Escrituras. Y qué mejor que tener al autor a un lado cuando uno está leyendo lo que él mismo escribió, lo que él mismo inspiró. Entonces, amados, que tu fe esté fundamentada en la palabra, que brille, que no digan como algunos dijeron en cierta ocasión, cómo se ha ennegrecido el oro, porque ha perdido su brillo, porque ha dejado de ser oro purísimo. Por eso se ha ennegrecido, porque sacó una mezcla que le pusieron. El oro puro no se ennegrece. Pero en cierta ocasión dijeron, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo se ha oscurecido? Que le metieron algo que no era oro. Hoy es tiempo de fe genuina, de oro purísimo, de piedras sagradas del templo, de gente que se derrame delante de Dios y que muestren su nobleza y su preciosura como hijos de Dios, que valían, según dice la Biblia, por su peso en oro fino. Eran tan estimados como vasijas de barro, cántaros, obra de manos del alfarero. Que tú valgas lo que pesas hoy en oro. No en duda, no en incredulidad, sino que peses en oro. Y esa es la clase de hombres y mujeres, los ministros, el buen ejército que Dios está levantando ahora. Que regrese la fe a nuestros templos, que regrese la fe a nuestros hogares, que regrese la fe a nuestros ministros, que brillemos profundamente como oro limpio. Nada se iguala a un estilo de vida de fe de una persona que de verdad ha creído en Jesucristo. Bueno, voy a terminar acá. Tengo un versículo con el cual quiero terminar. Y es de que cuando la gloria de Dios se manifiesta, inmediatamente el pueblo de Dios comienza a brillar. El pueblo de Dios comienza a manifestarse cuando la gloria de Dios se manifiesta. Eso es el Salmo 110:3. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Otra versión dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿De qué estoy hablando?
de que este gran ejército, en el momento que manifestemos poder de Dios, se van a manifestar. Van a ser los más grandes voluntarios que vamos a tener para adelantar esta agenda de Dios. Hay un ejército poderoso de Dios ascendente, y es mi oración que tú, que me estás oyendo en vivo y me vas a oír después, seas parte de él. Bienvenidos al ejército del Dios vivo y verdadero, columna y apoyo de la verdad. ¿Quién es esta que está levantándose del desierto y que marcha como ejércitos en orden? La verdadera iglesia de Jesucristo. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por este remanente, gracias por ser parte de este pueblo de la última hora. Gracias por ser ese pueblo de fe, por ser ese pueblo que ha nacido de nuevo, por ser ese pueblo que de verdad ama y que son creyentes fieles de Jesucristo. Ahora, sin ninguna arandela religiosa, libres de la religiosidad, nos levantamos para manifestar reino, porque hemos nacido de nuevo y entendemos el lenguaje de los nacidos de nuevo, porque hemos sido engendrados por la palabra. Doy gracias, Dios, por cada pastor, cada ministro que está dirigiendo a su pueblo con el evangelio del reino. Y los están empoderando para la toma de territorios, para sacudir y expulsar a principados con todos sus demonios y liberar a un pueblo que ha estado cautivo a la merced de él. En el nombre de Jesús yo declaro que cada día me darás el privilegio de verlos, de abrazarlos, de tomarme de los brazos de ese pueblo, de recibir sus testimonios y sus escritos. Entonces nos deleitaremos en las cosas extraordinarias de lo que Dios hace y no del noticiero del Hades. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé qué tanto tiempo me pasé aquí con ustedes, amados. Me meto en la eternidad y se me pasa el tiempo. Saludos a mi amado Pastor Santos Segura en la República del Salvador. Mi amado Gerson Paternina en la República de Colombia. Wilber Canul en la República de México. Pedro Morales en Canadá. Ahí se necesita un ejército poderoso. Ya nos metimos nosotros en el Canadá, estamos entrando al Canadá en este preciso momento por Alberta. Dios nos está abriendo las puertas en el Canadá y hasta el apellido es muy emblemático del hombre que tenemos allá, de apellido Bolívar, venezolano. Fernando Hernández Aguilar, Jorge Iván Zamorano. Dice aquí este hermano que quiere ser parte del ejército de Dios. Azalea Cervantes, mire qué cosa tan impresionante. Ayer precisamente estaba diciendo, ¿dónde estará esta joven? Y se lo dije a mi esposa, ¿sí o no, amor? Y ¿dónde estará Azalea? Azalea, porque esta es una tremenda mujer que Dios está levantando en este tiempo con una palabra poderosa. Y mire, aquí está, como es el Señor. Te bendigo, hija, allá en San Luis Río, Colorado. Y a tus padres ministeriales también. Bueno, un abrazo para todos. Se les ama. ¿Quién más está por ahí? Álvaro López. Aleluya. Te bendigo. Una celebración de gloria mañana nos espera a todos nosotros. Julio Lara en Ciudad de México. Tremenda Mónica, hija. Aleluya. Amén, hombre. Con razón estaba sintiendo tanto la unción de Dios con todo este ejército acá de intercesores, de gente de realeza.
Gloria a Dios. Julio Mengual Brito. Poderosa palabra para las naciones. Y no voy a parar porque tengo otras enseñanzas tremendísimas acerca de cómo ser una nación santa en medio de una nación. Usted no se quiere perder eso. Y voy a estar soltando códigos de reino muy importantes. Pero lo primero que voy a atacar acá la próxima semana, si Dios me lo permite, es la religión. El que es el enemigo, el número uno de la manifestación del reino. Clara Ferreira. Ana Lucía de la Parra, te bendigo, las bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, amados, no les tomo más tiempo. Gracias por estar conectados. Bendigo a todos los más de 300 guerreros que están allá en WhatsApp recibiendo sus devocionales. Me han dado testimonio que esos devocionales los han enriquecido, han ayudado en su día de oración y ayuno. Y honro y glorifico a Dios por esa palabra contundente. Y de repente durante el día meto poquitas cosas de refuerzo ahí para seguirlos animando en esa buena dirección. Bendigo a los pastores que están haciendo esos ayunos en sus congregaciones. Algunos comienzan mañana porque la gente está regresando de sus vacaciones, pero tenemos más de 1000 hermanos en las naciones metidos en este ayuno, y es solo mi área de influencia, pero millones están en la tierra ya orando este mismo ayuno, y eso fue algo que el Espíritu lo concertó, y gracias a Dios que sin haber visto absolutamente nada, Él me lo reveló, lo lancé, y más de 1000 hermanos están ahora en ayuno y en oración. Solamente en Zacatecas tenemos 140 hermanos de una congregación metidos en oración y ayuno, solo en una congregación de Zacatecas. Y mañana tenemos refuerzos que se meten en Venezuela. Ya escuché que tenemos uno de nuestros pastores que mañana inicia su jornada de ayuno y oración. Entonces esto cada vez se va a hacer más grande, pero los resultados serán así de grandes porque Dios está levantando un pueblo de oro. Un abrazo, se les ama.